¿Qué tanta responsabilidad cae en México, que también trae un cuadro alternativo en comparación con la que estuvo disputando la Copa Confederaciones? Es por eso que platicamos con Denis Teclose, ¿no?, el encargado de llevar todo este proceso de selecciones menores, y que hoy, bueno, viene siguiéndole la pista al menos a dos jugadores. Uno de ellos es Edson Álvarez y otro es Mayorga, ¿no?, que estuvieron apenas en la sub-20 y que pues están tratando de cumplir ese proceso. Queda un año para Rusia y en esta Copa Oro se decidirán al menos algunas posiciones por las que se genere la competencia interna para después las próximas convocatorias. Vamos a escuchar a Denis. Los jugadores que lleguen a una competencia como es la Copa de Oro tienen que marcar su propia historia. Aquí, y yo creo que es para ellos una oportunidad única de mostrarse, de buscar un lugar a futuro en diferentes eventos con la selección mayor, obviamente por la edad que ya tienen. Y como siempre ha marcado el profesor Osorio, pues que la selección de México es abierta para todos los mexicanos y que la competencia es muy fuerte. Entonces yo creo que para ellos más que pensar en lo que pasó en el otro lado del mundo, es más bien pensar en ellos mismos, en el equipo que esté aquí, y hacer lo mejor posible para competir y mostrarse de la mejor forma. Son los primeros pasos de jugadores muy jóvenes, que mucho talento, pero todavía falta mucho camino, obviamente, para establecerse en una selección, y tiene que realmente, más que nada, en su club mostrar que son hechos para poder ser tomado en una selección a futuro. Y ahora pues la oportunidad es única para ellos, y se le ve la ilusión, y se le ve las ganas, y se le ve toda la disposición, y creo que son jugadores jóvenes, pero con mucha promesa, obviamente. Cuando se empalman dos eventos, al final de cuentas la federación o la gente encargada tiene que tomar una decisión quién va a qué evento, y no creo que sería lo correcto de hablar de una selección B, porque hay jugadores aquí con mucho recorrido y con un gran estatus a lo largo de su carrera. Cualquier evento importante en la selección lleva cierta presión, pero estos jugadores han estado en diferentes eventos, y yo creo que es una oportunidad única para ellos de hacer las cosas bien, y seguro la van a tratar de aprovechar, y ojalá que obviamente la suerte y toda la buena vibra les acompañe.